La xenofobia es el miedo, rechazo o el odio al extranjero que se presentan a través de manifestaciones, actitudes de desprecio, amenazas, agresiones y asesinatos. Una de las formas más comunes que muestra la xenofobia es aquella que se ejerce en función de la raza, es decir, el racismo. Algunos expertos en psicología deducen que la xenofobia es un comportamiento ambivalente, en cuyos casos más extremos se sobrevalora la cultura, las tradiciones y la superioridad de un determinado grupo étnico. Ya en la Grecia clásica se descubrieron rasgos xenofóbicos, de tal manera que el miedo al forastero se considera un prejuicio arraigado en el individuo y en la sociedad. Este comportamiento que se expresa en el individuo se manifiesta en su forma más leve con la indiferencia, falta de empatía hacia el extranjero y a nivel extremo con la agresión física e incluso la muerte. En numerosos países la xenofobia se considera un delito. En septiembre del 2008, en la cumbre de Bruselas, la Comunidad Europea aprobó la Ley contra la Xenofobia y el Racismo, que contempla la condena de 3 años de cárcel a aquella persona que posea comportamientos xenófobos o racistas o irracistas. La insurgencia de grupos neonazis en varios países europeos y de Estados Unidos se ha replanteado con mucha fuerza o ha replanteado con mucha fuerza el tema. Incluso se ha hablado de casos de xenofobia que afectarían a venezolanos en el tratamiento que reciben en países vecinos como Colombia y Panamá. Para hablar de la xenofobia y del peligro que representaría su reaparición social, conversaremos con el sociólogo y profesor de IESA, Gerardo González. Pero antes de ir a la pausa, les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclave _piso_gb, y a través de la etiqueta numeral Hora Clave envíen sus preguntas para nuestro invitado. Y también pueden buscarnos en nuestro canal de Globovisión de YouTube, Soy Globovisión, para disfrutar de toda nuestra programación. Ya regresamos. Usted está viendo... Y como ustedes lo plantearon en la introducción, es algo que ha existido siempre en todas las sociedades humanas, sobre todo en las sociedades urbanas. Y a partir de la globalización y la inmigración masiva hacia otros países, ha existido xenofobia como parte de un proceso de integración de estos inmigrantes a estos países. Entonces, en el caso de Venezuela, nosotros tuvimos grandes olas de inmigrantes a partir de los años 40 y se puede decir que hubo algunos rasgos de xenofobia al principio en la sociedad, pero quizás en Venezuela, el caso particular de Venezuela es muy interesante porque la gran mayoría de los inmigrantes de alguna manera se logró integrar económicamente en nuestra sociedad, ¿no? Y esa integración económica, que es algo que no sucede en muchos países, hizo que nuestra sociedad, nuestros habitantes se mezclaran con los inmigrantes y a partir de ahí digamos que los niveles de xenofobia fueron tolerables, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ahora, la xenofobia cuando se expresaron, ¿no? Porque por lo general no existían, salvo puntualmente. Bueno, comparado con los países europeos. En los años 50, ¿no? Sí, se dio otro fenómeno sociológico que es muy interesante, que es una convivencia, que es la convivencia entre personas de distintas culturas. Es que fíjate, a diferencia del racismo, la xenofobia, me corrige si no es así, se supera precisamente por esa integración. El racismo no. Sí, quizás el elemento clave sea la integración económica. Y además hay que recordar que son procesos largos, ¿no? Si uno pudiera hablar de los venezolanos que ahora están yendo a otros países, a todas partes del mundo, es lógico que en esos países una persona extraña, una población extraña, como la venezolana, que llega, además que no llegan 4 o 5, llegan varios cientos, miles, es lógico que existan ciertos niveles de intolerancia, ¿no? Y esos son procesos que el tiempo determina y que las sociedades receptoras de estos inmigrantes poco a poco van, digamos, integrando esas poblaciones a su sociedad o no, ¿no? Como en el caso de algunos países europeos. Tenemos un mensaje de Josefina García que nos dice: el venezolano no merece maltrato y desprecio. Esta tierra ha sido madre acogedora y generosa, cuna de venidos de otras latitudes. Bueno, eso se refiere seguramente a lo que se está presentando en este momento, que es algunos países, y además lamentablemente América Latina, en donde se han dado episodios de xenofobia contra venezolanos que se han trasladado hasta allá, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la señora Josefina tiene razón. Nosotros fuimos un país que recibió todo tipo de personas de todas partes del mundo
y fue un proceso muy interesante en donde, bueno, yo creo que la sociedad venezolana vio beneficiada con sus inmigrantes, tanto de manera económica como de manera cultural y social, y se logró una integración, yo creo, en base a darle oportunidades a la gente. Lo que está sucediendo en otros países, en el caso de los venezolanos, bueno, es un poco más dramático, ¿no? Porque no estamos hablando de pequeños grupos que están yendo, estamos hablando de miles de venezolanos que muchas veces ya, y sobre todo en los últimos 3 años, están yendo por necesidad, ¿no? Es un tipo de migración muy distinta, ¿no? No, y además llegan con conocimientos, con carreras, es decir, no llegan a formar parte de un lumpen, ¿no? O sea, llegan a integrarse. Y la xenofobia tiene una característica clave, que es que en esos ambientes el nuevo, el desconocido, claro, el que está llegando de una manera, digamos, súbita, la población le da miedo, se siente amenazada, sobre todo económicamente, ¿no? Ahora, nosotros podríamos decir que hay gente que sostiene que la xenofobia es una ideología. Quizás sería más interesante ver a partir de qué prejuicios subyacen allí. Bueno, el peligro de la xenofobia es precisamente eso, ¿no? Cuando es utilizada políticamente o dentro de una narrativa política que se consolida quizás en su máxima expresión dentro de algunos tintes ideológicos de extrema derecha, etcétera, en otras partes del mundo, ¿no? Cuando es utilizada dentro de una narrativa política, obviamente tiene digamos, el inmigrante, la persona que está ahí, el extraño, está en peligro, ¿no? Está en peligro porque se crea un discurso de odio, se crea un discurso de intolerancia, se crea un discurso de desintegración social y al final puede ser utilizada... Y termina adhiriendo a una qué sé yo, ideología o postura extremista, bien sea de derecha o de izquierda, ¿no? Claro. Bueno, un tal Gustavo nos dice, como sociedad, ¿cómo combatir o aceptar el rechazo como venezolanos? Claramente hay xenofobia para con nosotros. Sí, casos muy puntuales, ¿no? Sí, hay manifestaciones. No se puede hablar de tendencias sostenidas, ¿no? Sino de casos que siempre ocurren. Y quizás no sea xenofobia, sino que sean otras cosas, ¿no? Claro. Problemas que tienen que ver con el ingreso de la gente, por donde vive, cómo Rechazo, se viste. discriminación, ¿no? Discriminación social, obviamente hay en todos los países del mundo. Pero digamos la xenofobia como tal sí tiene una acepción un poco más hacia grupos extremistas, hacia grupos ideológicamente en donde se construye una narrativa de odio y en donde lo que se busca es básicamente decir ellos y nosotros, ¿no? O ellos o nosotros. Sí. Ahora, ese es un fenómeno que se está dando en el mundo entero. Usted decía, aparte de eso, por razones de la globalización, pero en estos últimos años, en los casos, por ejemplo, de Europa y de Estados Unidos, es un fenómeno que ha cobrado fuerza, ¿no? Y ha generado mucha preocupación. Hay una narrativa global en torno a excluir el otro. Hay países y hay procesos políticos en esos países en donde eso se ha consolidado y en donde es una fórmula electoral, en muchos casos. Uno puede ser electo bajo esa fórmula. Otra es una fórmula un poco más de un nacionalismo, un regionalismo, digamos, más puntual dentro de algunas regiones o países del mundo. Y al final se convierten en una estrategia política para generar un culpable, ¿no? Para generar a alguien que atenta contra la sociedad aunque no sea culpable, ¿no? Entonces muchas veces la xenofobia es utilizada políticamente a nivel global hoy en día para generar procesos de exclusión y procesos de exclusión que van a tener una consecuencia en breve porque hay conflicto social cuando eso sucede, ¿no? Pero hay también un escenario o unas condiciones proclives, o sea, que hacen que más bien estimulan o hacen posible el fenómeno. Fíjate que reaparecen con fuerza o con cierta fuerza cuando hay crisis. Cuando hay crisis económica, cuando hay algún tipo de crisis política a la cual le convenga utilizar eso, ¿no? Claro. Pero a veces bajan. Cuando hay bonanza, cuando no hay tantas presiones, se ha comprobado que han bajado en su exposición al menos, ¿no? Bueno, acuérdate que la globalización es un proceso de oportunidades. Entonces hay ciudades, hay regiones del mundo más prósperas que otros. Los inmigrantes buscan esas zonas, buscan esas ciudades o esas regiones y a partir de ahí tratan de construir su vida ahí.
Entonces tú no puedes culpar a venezolanos o a cualquier inmigrante del mundo que trate de buscar una mejor calidad de vida, una mejor búsqueda ahí. El problema es si la economía que los recibe tiene la capacidad para absorberlo, ¿no? Pero pues fíjate que ahorita los venezolanos están y en gran número en todas partes del mundo. Así Y hay es. lugares en donde eso se está presentando y son los países que justamente están presentando algún tipo de conflicto o de problemas económicos. Sí. Pero hay países donde los venezolanos han llegado por montones y tú no escuchas de casos de Así es, así es. de rechazo, ¿no? Y esos son casos exitosos de integración, ¿no? En otros países donde hay mayor competencia, y sobre todo hay que recordar que el tipo de inmigrante venezolano ha variado considerablemente, ¿no? Los venezolanos que se están yendo en esta última ola desde el 2014 están un poco menos calificados, están compitiendo digamos, por puestos de trabajo que son más, digamos, de baja escala, y entonces en esos países el resentimiento que puede existir hacia me vas a quitar mi trabajo o me vas a quitar mi empleo es mucho mayor, Claro. ¿no? Y también hay que decir que es una narrativa que se construye dentro del mismo país, ¿no? No podemos decir que hay xenofobia en tal sitio porque sucede eso, sino que hay casos puntuales que de alguna manera la prensa o los políticos enfocan en determinados momentos cuando les conviene, ¿no? Y entonces de repente hay un caso y ese caso causa... Se magnifica. se magnifica y entonces piensa que todos están en la misma circunstancia. Así es. Nos dice Roque Juan Peñalver, lo que pasa es que la inmigración actual venezolana es tan grande que los nativos temen perder sus trabajos en su país. Bueno, más o menos lo que estabas diciendo, ¿no? Así es, así es. Sí. Que la situación, y en este momento hay verdaderamente una crisis que comenzó en los 90 y que no solamente no ha sido superada, sino que tiene sus coletazos que en ciertos momentos se sienten de manera más fuerte que en otros. Y entonces ahí es donde entra el conflicto, porque entra la competencia, como tú decías, por los empleos y por las oportunidades en general, ¿no? También tiene que ver con cómo se conoce la gente. Es decir, cuando un grupo de inmigrantes llega a un país, se da a conocer sus costumbres, da a conocer sus tradiciones, su forma de ver la vida, y eso inmediatamente choca con la cultura receptora. Entonces imagínate ponerse de acuerdo ahí. Eso toma tiempo, eso es algo natural en las sociedades, ¿no? Hay un comentario, ¿no?, que es interesante, de Eduardo E. Rodríguez, dice: la xenofobia en Latinoamérica es un absurdo. Tenemos casi todas las mismas raíces, toda una mezcla. Tiene razón Porque ese no señalamiento. tenemos siempre todas las mismas oportunidades. Claro, pero Ahí en el es donde está sentido del problema. rechazo de xenofobia, la xenofobia más peligrosa, como Sí. hablábamos antes, ¿no? Que es Bueno, distinto. sí, Otra Latinoamérica cosa es la como- discriminación en el trabajo. Sí, Latinoamérica como una idea es una idea interesante, es cierto, hablamos el mismo idioma, tenemos algunas costumbres parecidas, pero en realidad somos muchos países que somos bastante diferentes, ¿no? Cuando uno se lo pone a ver o a revisar con lupa, ¿los venezolanos y los panameños realmente se conocían antes de esta ola? Es una pregunta. Es una cosa que interesante habría que hacer un de estudio. explorar. En el aeropuerto y en el puerto se conoce. Exactamente. Bueno, tal vez Colombia y Venezuela, pero por lo Sí. menos hay muchas diferencias entre los venezolanos y los chilenos, o los argentinos, o los mismos brasileros. O sea, La hora clave. continuamos con este tema de la xenofobia, que es muy interesante, porque aun cuando nosotros no lo hayamos vivido en nuestro país, porque no somos xenofóbicos, pues sí se está viviendo en este momento por parte de los venezolanos en algunos países a donde han tenido que emigrar. Robert Martínez dice: en nuestro diccionario nunca apareció esa palabra. Recibimos a todo aquel y no emigrábamos. Vendrá el retorno. Mensaje Eso esperamos optimista, todos, ¿no? claro. Mensaje optimista. Renato Micucci: considero que esto debe ser una lección aprendida para todos, ya que en los 60, 70, 80 y 90 muchos sureños hacían vida en Venezuela. Bueno, fíjate. Sí, pero no solo sureños, ¿no? De todos. Sureños y de todo. Dice porque- Alfonso Carrasquero: la nobleza de nuestro pueblo venezolano para con otros países que han sufrido desgracias de tipo político ha sido de suma grandeza. Y eso es lo que tenemos que seguir cultivando. Sin duda alguna, ¿no? Porque no podemos hacer a otros lo que criticamos que nos hagan a nosotros, ¿no? Evidentemente es muy lamentable los casos que se han presentado, pero como decíamos, no necesariamente prefiguran
lo que es el sentir de esos países hacia nosotros. Sobre todo, fíjate, porque en el caso de Europa, también en los Estados Unidos, la xenofobia, si se quiere, es muy común, ¿no? Sobre todo en estos países donde hay un flujo de inmigración muy fuerte, el caso de Inglaterra, Suiza, España. Ahí existen personas que poseen sentimientos xenofóbicos hacia los latinoamericanos, gitanos o africanos. No, los especialistas señalan, por ejemplo, tengo un dato importante, que un 40% de los delitos de odio son contra inmigrantes negros y musulmanes a nivel mundial. Estudios especializados advierten que situaciones de racismo y xenofobia como protesta, sentimientos de repudio y delitos se han acentuado, como decíamos, en los últimos tiempos. Los venezolanos se caracterizan por no tener sentimientos racistas ni xenofóbicos. Esta es una reflexión sin duda, claro. Pero dada la fuerte inmigración de nativos a otros países, en algunos casos, como señalábamos, estos reciben un trato discriminatorio, que es distinto al trato propio de la xenofobia, ¿no? Como se registran en algunas ciudades, ya lo señalábamos al comienzo, en el caso específico de Colombia y Panamá, seguramente en otras, pero en estos dos países y en estas ciudades, porque hemos recibido protestas, aunque fíjate, esto es importante, no podría llamarse estrictamente un caso de xenofobia. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.